Chicos, ya estoy aquí esperándolos a ustedes para empezar nuestra segunda parte de nuestras clases. ¿Sí? ¿Bien? ¿Ya están todos? Uy, qué bien, chicos. Entonces, ahora sí, empezamos nuestro trabajo. ¿Bien? Por favor, que nadie se distraiga. Todos muy atentos con los ojitos bien abiertos para poder entender el día de hoy nuestra clase, porque ya vamos a empezar un tema nuevo. A ver, y este tema que el día de hoy vamos a empezar, vamos a aprender, tiene que ver mucho con las actividades que realizan todas las personas, ya sean, por ejemplo, eh, una actividad que tenga que estar en un lugar, por ejemplo, sentado detrás de un escritorio, con una computadora, ¿no? O de repente de una actividad que necesite estar, por ejemplo, en algún lugar que no sea una oficina o no sea dentro de de, de, de un local, sino fuera, por ejemplo, el, el vender, por ejemplo, en la calle sus gaseosas o sus golosinas, o el que tiene que estar ilustrando los zapatos, en fin, ¿no? Vamos a hablar acerca de eso, de todas las actividades que realizamos las personas. A ver, ¿ustedes alguna vez les han preguntado a sus papitos qué es lo que hacen en su trabajo? ¿Les han preguntado a papá en qué trabajas? Papá, ¿cuál es tu trabajo? ¿En qué trabajas? O a mamá, si es que también trabaja, ¿cuál es el trabajo que realiza? ¿Cuál es la actividad que realiza? ¿Les han preguntado? O de repente, no papá o mamá, sino a algún familiar, a los tíos, a los abuelitos, en fin, a cualquier integrante de nuestra familia. ¿Alguna vez ustedes han consultado? De repente algunos sí, de repente otros no, ¿no es cierto? Pero bueno, todas las personas, cuando llegamos ya a ser adultas o llegamos inclusive ya eh, somos pues jóvenes, muy aparte de estudiar, muy aparte de estudiar, pues realizamos actividades como por ejemplo el trabajar, ¿para qué? Para poder mantener un hogar, para poder mantenernos nosotros mismos, satisfacer nuestras necesidades, chicos. Por ejemplo, si yo quiero comprarme un par de zapatos, pues tengo que tener ¿qué cosa? Dinero, ¿no es cierto? Tengo que tener dinero. Y para tener ese dinero, mejor dicho, ¿cómo obtengo ese dinero para poder comprar lo que yo necesite? ¿Alguien viene, me va a tocar la puerta de mi casa y me va a regalar? No, no es cierto. O de repente un día estoy caminando por la calle y pasa un avión y me suelta muchos billetes, tampoco, ¿no? Entonces, todo el dinero que nosotros tenemos para poder comprar lo que necesitemos o de repente para otros fines, todo eso lo obtenemos gracias a nuestro esfuerzo, a nuestro trabajo, chicos, ¿no? Entonces, vamos a hablar hoy día, vamos a hablar acerca de eso, de lo que realizan las personas para poder tener todo lo que necesitan. Vamos a hablar, chicos, acerca de las profesiones y los oficios, ¿sí? ¿Han escuchado hablar alguna vez de esas palabras? Profesiones, oficios. O profesionales, por ejemplo. Uy, ellos son profesionales. ¿Mm? De repente por ahí, sí, algunos lo han escuchado. Entonces, vamos para esto, para poder entenderlo mejor, vamos a ver un videito muy bonito. Entiendan bien lo que dice y vean bien los ejemplos. ¿Entendido? Muy bien, entonces, rápidamente entramos. Ahí está. Dice, ¿qué son las profesiones y los oficios? Vamos a ver entonces. Dice así a manera de pregunta lo que vamos el día de hoy, de lo que vamos a aprender. Vamos a agrandarlo para que puedan verlo mejor, ¿sí? Miren, y ahí tenemos a dos personajes. Miren, ve a ver, ¿a quiénes tenemos? Tenemos, por ejemplo, a esta damita, que es, ¿qué cosa es ella?
es una enfermera, ¿no es cierto? Muy bien, una enfermera o una doctora de repente. Y ella dice, me gusta ayudar a las personas cuando se enferman. ¿Ve? Entonces ahí tenemos a una persona que realiza una actividad. ¿Y esa actividad cuál ¿Y es? los oficios? El de ser médica, ¿no? O enfermera. Bien, pero para eso vamos a ver entonces, escuchar nuestro video. ¿Entendido? Muy atentos, a ver. ¿Qué son las profesiones y los oficios? Una profesión es un trabajo que requiere de mucha preparación, de mucho estudio. Requiere de personas que te enseñan y que esas personas también se han preparado muy bien para enseñarte. Las profesiones se estudian en la universidad o institutos profesionales. Un oficio, en cambio, es un trabajo que no requiere de estudio como una profesión. No requiere de ir a la universidad o instituto para que lo aprendas. Es algo que aprendiste porque alguien te lo enseñó, o sea, te traspasó lo que sabía hacer muy bien. Por ejemplo, un panadero. Un panadero, niños, no aprendió en una universidad o instituto. Él pudo haber aprendido de su padre o de su abuelo que les enseñaron. En nuestro entorno hay muchas personas que también viven y se mueven a nuestro alrededor. Hay personas que se dedican a una profesión u oficio. Esas personas cumplen una función muy importante en la ciudad y en la sociedad. Y también esas personas reciben un sueldo, es decir, reciben dinero por lo que hacen. ¿Quieres saber qué personas son esas? Observemos las fotos. Un jardinero, niños. Un jardinero es muy importante en la ciudad porque ellos se dedican a barrer parques, plazas y calles. Las mantienen limpias. Un jardinero no estudia en la universidad ni en un instituto. Su trabajo es un oficio. Lo aprendió porque observó o alguien le enseñó. Él recibe un sueldo por lo que hace. Un carabinero, en cambio, estudia en una escuela de carabineros, en una universidad o instituto. Él se prepara muy bien, requiere de muchas habilidades. ¿Por qué? Porque nos tiene que cuidar y defender de ladrones, por ejemplo. Él también recibe un sueldo. Bombero, niños, es un oficio. Ellos no estudian en una universidad o instituto. Hay personas que se preparan y les enseñan para hacer ese trabajo. Necesitan de muchas habilidades. Una profesora se prepara en una universidad o instituto. Estudia mucho tiempo para prepararse muy bien y poder enseñarle a los niños, así como nosotras les enseñamos a ustedes. ¿Puedes identificar estas profesiones? ¿Puedes identificar estos oficios? ¿Y tú? ¿Qué quieres ser cuando grande?
Muy bien. ¿Qué Ya son está. las profesiones? Ya está. Muy bien. Ahora sí, vamos desde aquí. No vamos a cambiar. Vamos a comentar lo que hemos visto en el video. A ver, chicos. Decíamos que íbamos a ver qué cosas son las profesiones y los oficios, como dice la pregunta, ¿no? ¿Qué son las profesiones y los oficios? Y para eso, miren, aquí tenemos a dos dibujitos acá, ¿no? De lo que ejercen, por ejemplo, las personas, ¿no? En lo que trabajan las personas. Por ejemplo, acá decíamos, tenemos a una doctora o enfermera cuya, cuyo trabajo o función de ella es ayudar, dice, a las personas cuando se enferman. Muy bien. Y acá tenemos a otro personaje. Tenemos al bombero. ¿Y qué es lo que hace el bombero? Ellos pues nos prestan ayuda cuando, en caso, por ejemplo, ocurre un incendio o un accidente, ellos están prestos a ayudar, ¿no? Para poder solucionar pues el problema, ¿no? Entonces, ellos son dos ejemplos de lo que son profesiones y oficios. Pero, ¿qué cosa viene a ser profesión y qué viene a ser el oficio? ¿No? ¿Qué significan esas dos palabras? Entonces, acá veíamos, a ver, ¿Y los oficios? vamos a ir repitiendo nuevamente. Una profesión. Ahí está. Dice, a ver, primero, ¿qué cosa es una profesión? ¿Qué cosa es una profesión? ¿No? A veces escuchamos esa palabra o escuchamos la palabra, ¿no? Es decir, por ejemplo, referirse a las personas como profesionales. ¿Por qué se le llama profesionales? Porque esas personas ejercen una profesión, de ahí sale la palabra, profesionales, ¿no? Ah, ellos son profesionales, porque ellos ejercen una profesión. ¿Y qué cosa es una profesión? Dice, una profesión es un trabajo que requiere de mucha, a ver, voy a salirme de acá, dice, ahí está, ya, es un trabajo que requiere de mucha preparación, de mucho estudio, requiere de personas que te enseñan y que esas personas también se han preparado muy bien para enseñarte. Las profesiones se estudian en la universidad o institutos profesionales. Eso es una profesión, chicos. Creo que está bastante fácil de entender. Una profesión, dice, es un trabajo que requiere de mucha preparación, de mucho estudio, ¿no? Es decir, una profesión viene a ser ese trabajo, esa actividad que realizan las personas, pero que se han preparado muy bien. ¿Y dónde se han preparado? En una universidad, dice por acá, ¿no? En una universidad o un instituto profesional. Hay muchas personas que cuando terminan de estudiar en el colegio, por ejemplo, terminan la secundaria, luego de terminar de estudiar en un colegio, pues estudian en una universidad o un instituto. Un instituto es como una universidad, pero donde se va a estudiar, por ejemplo, cosas que de repente eh, van a estudiar menos tiempo, ¿no es cierto? Van a estudiar carreras, ¿no? Eh, que necesitan menos tiempo de preparación, pero que necesitan de todas maneras asistir a esos lugares para aprender, para prepararse muy bien. Una universidad también es un centro de estudios donde uno va a estudiar o a prepararse para algún una actividad que nos va a servir luego para poder trabajar en él y ser muy buenos en eso que nos hemos preparado, que hemos estudiado. Por eso, todas las personas que van a una universidad a prepararse para poder luego trabajar de eso que se han preparado o que van a un instituto también a prepararse para luego trabajar de lo que han estudiado, pues el trabajo que realizan esas personas luego de asistir a un instituto o universidad es una profesión. Ahora, cuando se asiste a una universidad o a un instituto, pues no van pues, a estudiar, por ejemplo, un mes, 2 meses o 3 meses. Se necesita de estudios
de años, por ejemplo. Hay actividades que se necesitan, ¿no? Estudiar 5 años, 7 años, 10 años, ¿no? Como también pueden estudiar, por ejemplo, 3 años, ¿no? Mayormente 3 años. Muy raro que, por ejemplo, necesite estudiar solamente un solo año. 3 años es el tiempo, el menor tiempo que se pueda estudiar, pero hay en otros casos, ¿no? Que se tiene que estudiar pues 5 años, 7 o 10 años. ¿Ve? Entonces, y durante todo ese tiempo, ¿qué hacemos? Pues estudia, nos preparamos muy bien, ¿no? Para luego, cuando ya se termine de estudiar, pues poder trabajar en eso, ¿sí? Eso viene a ser una profesión. Y aquí está bien claro dicho. Eso es lo que les estoy diciendo yo, que una profesión es un trabajo que requiere de mucha preparación, de mucho estudio. Es decir, antes de ejercer ese trabajo yo tengo que estudiar mucho, tengo que prepararme muy bien. ¿Dónde? En una universidad o en un instituto. Y en esa universidad o instituto en el cual nosotros nos preparamos, pues también tienen que, las personas que enseñan tienen que ser personas muy preparadas. Por eso dice, se requiere de personas que te enseñan y que esas personas también se han preparado muy bien para enseñarte. ¿Ve? Entonces, eso viene a ser una profesión. Aquel trabajo que realizan las personas, pero que han primero tenido que prepararse en una universidad o en un instituto. Han tenido que estudiar mucho, prepararse muy bien, ¿no? Entonces, ¿y quiénes son esas personas que estudian en una universidad para luego salir a trabajar? Pues, por ejemplo, los profesores. A ver, chicos, por ejemplo, yo les enseño a ustedes para poder enseñarles, para poder saber cómo enseñarles, para que ustedes me puedan entender, para poder yo saber cómo tengo que realizar mi trabajo, por ejemplo, en el hecho de calificarlos y todo eso. ¿Eso dónde lo aprendí? ¿En el colegio? No se aprende en el colegio, eso se aprende en una universidad. Todo lo que tiene que ver para poder enseñar, todo eso se aprende en una universidad. Entonces, todos los profesores hemos tenido antes de realizar el trabajo de enseñar, de ser profesores, hemos tenido que estudiar durante muchos años para poder luego enseñarles a ustedes. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que nosotros realizamos, ¿qué cosa viene a ser? Una profesión, ¿no es cierto? De igual manera también, por ejemplo, los médicos, las enfermeras, los ingenieros, los abogados, a quién más podemos, también, por ejemplo, a ver, se me está yendo, ahorita vamos a ver acá ejemplos, por ejemplo, los economistas, ¿no? Los, 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 los médicos veterinarios, todos ellos, ¿no? Son personas, las secretarias, ¿ven? Son personas que han tenido primero que prepararse muy bien para luego ejercer ese trabajo. Entonces, todos aquellos que han asistido a una universidad o instituto para prepararse muy bien y luego trabajar, ese trabajo se le llama profesión. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, continuamos ahora. Es un trabajo que requiere de mucha preparación, Vale. de mucho estudio. Requiere de personas que te enseñan y que esas personas también se han preparado muy bien para enseñarte. ¿Mm? Las profesiones se estudian en la universidad o institutos profesionales. Ahí está, ¿ven? Ahora acá, miren. Un oficio en cambio, esas personas también se han preparado. Las profesiones se estudian en la universidad o institutos profesionales. A ver, en cambio, miren acá. ¿A quién tenemos acá, por ejemplo? A un señor, a un panadero, muy bien, que prepara muy ricos panes, ¿no es cierto?
que todos los días realiza ese trabajo de preparar los panes, los bizcochos, las galletas para luego venderlos, ¿no? A los cuales nosotros lo vamos a comprar. En cambio, dice acá, miren, en cambio, dice, ese trabajo como por ejemplo el del panadero no requiere de estudios como en una profesión. No requiere de ir a la universidad o a un instituto para que lo aprendas. Es algo que aprendiste porque alguien te lo enseñó o se traspasó lo que sabía hacer muy bien. Por ejemplo, el panadero. Chicos, hemos dicho que para que una profesión es aquel trabajo que se realiza, pero que antes hemos tenido que prepararnos muy bien asistiendo a una universidad, ¿no es cierto? Muy bien. Pero en cambio, por ejemplo, para ser panadero no necesitamos de ir a una universidad o a un instituto. ¿Cómo aprendió, por ejemplo, este señor a hacer muy ricos panes? Y es algo muy bueno también, ¿no es cierto? No quiere decir que no sea importante el trabajo que realizan los panaderos. Eso no significa, ¿no? Que porque no hay universidad no es algo importante, no, es muy importante, ¿no? Entonces, pero ¿cómo lo aprendió? Dice, puede ser que lo haya aprendido porque alguien le enseñó cómo se tenía que preparar los panes, pero esa persona que le enseñó no ha tenido que enseñarle durante mucho tiempo o todavía no ha tenido que ir el señor a una universidad para aprender a hacer panes. No necesitó de hacer eso. Simplemente, de repente, le dijeron, mira, esto se hace así, tienes que juntar la harina con el agua, ¿no? Con un poco de levadura, tienes que dejarlo que repose y luego lo amasas, luego le das una forma y lo metes al horno durante mucho tiempo. Bien, esos pasos, pues lo pudo hacer una persona que, que, que sabía ya cómo preparar panes, se lo enseñó para que esa persona lo aprenda. ¿Ven? Por eso dice, alguien, alguien que le enseñó o se le traspasó lo que sabía hacer muy bien. O de repente ni siquiera necesitamos a veces de personas que nos digan cómo se tiene que hacer. Simplemente con mirar, siempre estar observando cómo lo hace otra persona, se puede aprender. Por ejemplo, chicos, por ejemplo, el señor que barre en las calles, que es un trabajo también muy digno, chicos. Todos los trabajos son muy dignos, ¿entendido? No significa que porque no asistió a una universidad no sea tan importante. No, eso no, ¿entendido? El señor que limpia las calles, que realiza un trabajo muy bueno, porque gracias a ellos las calles lo tenemos limpias, ¿no es cierto? Y no hay basuras pues tiradas por ahí. Ese señor que barre las calles ha tenido que asistir a la universidad para poder aprender a barrer las calles. No, no es cierto. Ese señor lo aprendió cómo. Inclusive lo aprendió en su casa de repente viendo cómo barría cuando era niño, joven, su mamá, su papá, o cuando lo mandaban a él a que también lo haga, lo aprendió. Y por eso que puede trabajar, ¿no? De eso, de repente, barriendo en las calles. ¿Ve? El señor que va a pescar para luego vendernos los pescados. Tampoco tuvo que ir a una universidad. Ese señor lo aprendió de repente siendo un ayudante de otra persona que sabía pescar y viendo cómo lo hacía, también lo aprendió. ¿Se dan cuenta? El señor que vende, por ejemplo, en el mercado, que vende su fruta, que vende su arroz, que vende su leche. ¿Mm? Ese señor tampoco no tuvo que ir a la universidad para poder aprender a vender su papa, su tomate, su cebolla. Simplemente lo aprendió viendo a otra persona cómo lo hacía. ¿Ven? Entonces, este tipo de trabajo que realizan las personas sin necesidad de ir a una universidad, de estudiar muchos años, viene a ser un oficio. Entonces, ahí vemos la diferencia, ¿no es cierto? Lo que es una profesión y lo que es un oficio. Una profesión viene a ser el trabajo que necesita de preparación, de estudiar muchos años, ¿no? Y un oficio no se necesita estudiarse, no se necesita prepararse. Lo aprendemos como viendo o enseñado por otra persona. ¿Entendido? El bombero, por ejemplo, veíamos en un comienzo
A ver, vamos a retroceder acá. Acá. Veíamos acá estos dos personajes, decíamos, a la doctora o enfermera de repente y al bombero. Chicos, a ver, les pregunto yo, esta doctora o enfermera que cura a los enfermos, que tiene que saber eh, qué enfermedad es para poder recetarle los medicamentos y curarlo. A ver, el trabajo que realiza la doctora o enfermera, ¿será una profesión o un oficio? Es una profesión, ¿no es cierto? Porque para ser doctora y poder saber qué enfermedad es lo que tiene una persona y recetarle medicamentos adecuados, ha tenido que primero estudiar, prepararse muy bien, muchos años, para luego ya salir a trabajar de médico, ¿no es cierto? Si no, no lo va a poder hacer. Cualquier persona puede sentarse en un hospital o en un consultorio y decir, a ver, ¿tú qué cosa tienes? Ay, ahí vas a tomar esto. No, chicos, no puede hacerlo cualquier persona. Tiene que ser una persona ya preparada, que sepa, que tiene que haber estudiado durante mucho tiempo para que con ya habiendo estudiado, pues pueda ejercer su trabajo. Entonces, un médico o una enfermera, pues el trabajo que realiza viene a ser una profesión. Mientras que el bombero, chicos, a ver, el bombero que está acá, que también realiza un trabajo muy, muy importante, ¿no? Imagínense si no hubieran bomberos, ¿quiénes serían los que en un incendio pues irían a apagar el fuego? De repente, claro, otras personas, ahí está, a eso quería llegar. Quizás otras personas lo pueden hacer, ¿no? Pero el bombero también es la persona más indicada para realizarlo porque ellos ya saben inclusive cómo tienen, por ejemplo, que apagar, qué necesitan, ¿no? Y para realizar ese trabajo, el de ser bombero, ¿ha necesitado de ir a una universidad? No, se lo enseñaron de repente en el lugar donde trabaja, en la compañía de bomberos, otra persona que ya sabía cómo hacer, les ha enseñado cómo tienen que apagar un incendio, cómo deben de tener cuidado, qué deben necesitar si es un incendio, por ejemplo, eh, que sea ocasionado, por ejemplo, por un cortocircuito, qué es lo que tienen que utilizar para apagar ese fuego, o de repente si es porque por ahí algún elemento químico, en fin, esas cosas se lo enseñaron, ¿no? En el lugar donde trabaja. Entonces, pero no necesito de ir a una universidad durante muchos años, a un instituto, ¿no? Entonces, ese trabajo que realiza el bombero o el de ser bombero viene a ser un oficio, ¿ve? Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de lo que es. Primero, una profesión, porque estudió mucho, y un oficio, porque lo aprendió viendo o enseñado por otra persona. Ahora, de repente podemos decir, entonces los que realizan un oficio, pero son flojos porque no estudian. No es que sean flojos, chicos, no, sino que aprendieron ese trabajo sin necesidad de ir todavía a una universidad, ¿no? Porque son trabajos que quizá son un poco, a ver, vamos a llamarle así, no fáciles, pero un poco menos complicados que una profesión. ¿Entendido? Por ejemplo, a ver, un ingeniero para poder construir una casa que sea muy fuerte, que no se caiga, esa persona encargada, claro, son los albañiles, pero quienes lo dirigen le dicen qué materiales con qué materiales construir, cómo lo tienen que hacer y todo eso. Es el ingeniero. Este ingeniero, para saber todo eso, primero ha tenido que estudiar muchos años, porque construir una casa no lo puede hacer cualquier persona, tiene que saber cómo hacerlo, qué cosa utilizar. Para eso se preparó, ¿no? Entonces, el trabajo que realiza un ingeniero, el de ser ingeniero, tiene que ser una profesión. En cambio, a ver, por ejemplo, el señor que ilustra los zapatos, por ejemplo, en la calle, los lustrabotas que le llamamos. ¿Necesitó de ir a una universidad para aprender a ilustrar zapatos? No, no aprendió porque alguien se lo enseñó o viendo a otra persona cómo lo hacía. El trabajo que realiza el señor que ilustra zapatos viene a ser un oficio.
¿Ven, chicos? Entonces, ustedes ahora pueden hacer lo siguiente. En casa, pregúntenle a papá, mamá o a todo, cualquier familiar que esté en casa, ¿en qué trabaja? Y entonces, allí ustedes pueden entonces darse cuenta si lo que realiza papá o mamá es una profesión o es un oficio. Y si de repente no lo pueden ustedes deducir qué cosa es, pues conversen con papá y mamá. Papá, ¿y tú para hacer ese trabajo que ahora en el cual trabajas? ¿Has tenido que ir a la universidad o has tenido que ir a un instituto para que te enseñen durante varios años para saber, para que sepas cómo hacer eso? Si les dicen no, porque a mí me enseñó tal persona o lo aprendí así, entonces eso les puede ayudar a ustedes a saber qué cosa es. Si no fue una universidad, entonces significa que lo que hace papá es un oficio, ¿no? O lo que hace mamá de repente. Y si les dice que sí, entonces lo que realizan es una profesión. ¿Ven? Y así ustedes pueden averiguar de la familia qué es lo que, el trabajo que realizan, qué es lo que viene a ser. ¿Ven? Entonces, y por aquí tenemos ejemplos que, ¿no? Algunos ejemplos. A ver, vamos a ver. Acá, por ejemplo. A ver. Aquí tenemos, por ejemplo, el señor al jardinero que corta el gras de los jardines y todo eso. Dice, en nuestro entorno hay muchas personas que también viven y se mueven, dice, a nuestro alrededor. Es decir, hay personas que se dedican a una profesión o oficio. Esas personas cumplen una función muy importante en la ciudad y en la sociedad. Claro, ambos chicos, ambos trabajos, sean profesiones u oficios, cumplen, dice, una función muy importante en nuestra comunidad, en nuestra ciudad y en la sociedad, en el país. Gracias a ese trabajo que realizan todas las personas, sea profesión o oficio, es que un país puede ir progresando, chicos, porque por trabajar, ¿qué obtenemos? Dinero, ¿no es cierto? Dinero que va a servirnos para mantener nuestro hogar, para tener lo que necesitamos. Pero ese dinero que también nosotros ganamos, cuando vamos ya gastándolo al comprar ciertas cosas, pues con eso, ese pago estamos nosotros pagando algo que se llama impuestos, chicos. Bueno, eso ustedes lo van a entender más cuando sean más grandecitos, ¿no? Pero más o menos les voy dando la idea. Cuando nosotros compramos algo con el dinero que hemos ganado en nuestro trabajo, al comprar algo, ahí estamos una parte pagando a la persona que nos ha vendido algo y una pequeña parte va a parar al Estado, ¿no? Para que, para que eso se junte todo y sea un fondo, en el caso se necesita para algo en el país, ¿no? Por ejemplo, chicos, ahora que se vino esto de la pandemia, del coronavirus, hemos visto durante todo este tiempo y seguimos viendo que, por ejemplo, no habían tantos hospitales, ¿no? Para poder atender a tanta gente que se enfermó. No habían, por ejemplo, los equipos que se necesitaban para ponerles a las personas que estaban muy graves. Y por eso hubo lamentablemente mucha gente que falleció porque no había todo lo que se necesitaba para poder atender inmediatamente a las personas, ¿no? El oxígeno y todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Que han ido comprando de poco en poco. ¿Y con qué dinero se compra eso? A ver, ¿ustedes piensan que, por ejemplo, el presidente ha sacado de su bolsillo, su billetera, dinero para poder comprar todas esas cosas que se necesitaban? No, ese dinero sale de lo que nosotros hemos pagado al momento de comprar nuestras cosas, esa pequeña parte de todo lo que compramos todas las personas en un país, todo eso se junta y ese dinero va a parar vamos a llamarle así, al banco de reserva del país que se tiene ahí, y ese dinero es el que se saca para poder hacer todas esas compras, esos gastos que se necesitan, gastos muy importantes, ¿no? A ver, ustedes no sé si habrán escuchado hablar que también durante este tiempo, pues se les dio una cierta cantidad de dinero a mucha gente porque no trabajaba, ¿no? Para que al menos pueda servirle de algo para comprar sus alimentos, por ejemplo, lo que llamaron los bonos, ¿no es así? ¿De dónde salieron esos bonos, ese dinero que se les dio? ¿Acaso alguien nos regaló? No, también salió del dinero que se tenía guardado allí para cualquier emergencia. ¿Ven? Entonces, chicos,
gracias a nuestros trabajos, a nuestras profesiones u oficios que realizamos, un país puede crecer mucho, ¿entendido? Por eso dice acá que esas personas que cumplen una función muy importante, en la ciudad y en la sociedad, esas personas también, dice, reciben un sueldo, es decir, reciben dinero por lo que hacen, ¿no? Ahora dice, ¿quieres saber qué personas son esas? Aquí tenemos, por ejemplo, el jardinero, el carabinero, bueno, el carabinero o el policía, ¿no? Como los conocemos nosotros aquí en nuestro país. ¿Quién más tenemos por acá? A ver. Bueno, acá tenemos. Ay, al bombero, ahí está, miren chicos, a la profesora, ¿ve? Como quien les habla. Una profesora, como les decía hace un momento, para poder enseñarles a ustedes todo lo que, o para poder saber cómo tenemos que enseñar, chicos, porque el enseñar no es fácil, ¿no? Cualquier persona no puede venir y enseñarles porque no está preparada. Entonces, para poder saber cómo enseñar, cómo hacer que ustedes, nuestros alumnos, nos entiendan, cómo poder educarlos muy bien en su comportamiento, ¿no? Y todo lo que se tenga que hacer en un colegio, pues para eso nos hemos primero preparado muy bien, ¿no? Entonces, por eso nuestro trabajo viene a ser una profesión, ¿entendido? ¿Qué más tenemos por acá? A ver, vamos a ver. A ver, un doctor. ¿Será una profesión u oficio? Una profesión. El piloto de un avión, para poder saber pilotear, saber cómo tiene que pilotear ese avión o no, tiene que haberse preparado, haber estudiado. Es una profesión. Una bailarina de ballet, ¿será una profesión o un oficio? Para ser muy buenas bailarinas, ¿no? En el caso de este tipo de baile, pues hay que estudiar mucho, prepararse mucho durante varios años. También se le conoce como una profesión. Un astronauta, también. Una maestra, ¿ven? Acá tenemos de nuevo una maestra de inglés, por ejemplo. Y acá, el señor que barre las calles, un barrendero. El conserje es aquella persona que trabaja en un lugar y, por ejemplo, necesitan que lleven algunos documentos a otro sitio, va y los lleva, o necesitan comprar algo, los mandan a ese señor a comprar a esa persona. Eso se le llama conserje. Personas que hacen los servicios, diferentes tipos de servicios, ¿no? Los señores que recogen la basura, el señor que vende su gasolina en un grifo, la señora, por ejemplo, que trabaja en una casa cocinando, limpiando, ¿no? El señor que reparte las cartas, el cartero. Este tipo de trabajos son oficios, porque no han necesitado de asistir a una universidad o prepararse muchos años, ¿no es cierto? ¿Ve? Entonces, aquí ya estamos viendo cuántos ejemplos de profesiones u oficios, ¿no? Y acá pues tenemos niños representando algunos de esos profesiones u oficios, ¿no? Acá, por ejemplo, bueno, este niño creo que es algo de como a ver, bueno, ¿qué trabajo realiza? Creo que es un fontanero, ¿no? Bueno, aquí, pero no sé qué trabajo, acá es un chef, un panadero, un cocinero, no sé. Aquí creo que es una doctora, acá es un bombero, bueno, y así. Existen muchas profesiones y muchos oficios, los cuales lo ejercen las personas, ¿no? Para poder, pues, mantenerse también ellos mismos, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces creo que ya está entendido esta clase, ¿no es cierto? Acerca de las profesiones y los oficios. Muy bien. Entonces, esto ha sido el tema de hoy que hemos aprendido. ¿Entendido? Muy bien, chicos. Entonces, culminamos nuestro trabajo del día de hoy. Espero que les haya gustado esta clase de hoy y lo hayan comprendido muy bien, ¿sí? A ver, esta clase
solamente es este video. No tenemos diapositivas. Las diapositivas de la clase lo vamos a tener en la siguiente clase, porque va a venir con una actividad que ustedes luego van a trabajar, ¿sí? Porque no es algo muy, muy grande. Hoy día solamente es esto, es solamente el video. Bien, chicos, entonces nos vemos el día de mañana con la siguiente clase. Hasta mañana, chicos.